Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. El día próximo 16 de agosto, el 16 de este mes, se juramenta por segunda y probablemente por última vez el licenciado Luis Abinader como presidente constitucional de la República Dominicana. El programa de hoy va a versar sobre cuáles son los retos de esta segunda administración del presidente Luis Abinader. Y para ello cuento con la participación de 4 reputados en sus diferentes actividades profesionales del país. El licenciado Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe, comentarista de CDN. El licenciado Alfredo de la Cruz, quien es un experto en materia política. El abogado Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Y el licenciado Yanel Ferreiras, quien es un académico y analista profesional. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles serían los principales retos que tiene por delante el presidente Abinader una vez seguramente el 16 de agosto? Bueno, yo como de la casa quiero darle oportunidad. Por antigüedad de servicio. Sí, sí. No, déjeme darle ocasión a ustedes. Bueno, yo creo que el presidente de la República tiene grandes retos. Yo pienso que la República Dominicana se aboca a una gran reforma fiscal, que es el principal reto del gobierno del presidente Abinader, porque la sociedad dominicana tiene que hacer una revisión de la base impositiva para poder entonces equilibrar la desigualdad social en que vivimos hace mucho tiempo. Lo otro es, el presidente ha presentado de que el 16 de agosto va a llevar al Congreso una reforma a la Constitución que nadie puede criticarla porque nadie la conoce. Yo pienso que es prudente esperar que el presidente someta el proyecto de reforma. Se habla de una reducción de los diputados, hay que ver hasta qué nivel eso es real y cómo lo aceptan los partidos políticos. Hay que ver también la calidad del diputado, cómo lo vamos a hacer, porque no es posible que un diputado no sepa qué pasó el 27 de febrero. Y realmente yo pienso que la sociedad dominicana tiene que abocarse a una reforma permanente. La mayoría de la delincuencia y la ciberdelincuencia no está tipificada en el Código Penal. Y estamos lejos de nosotros de poder adecuar nuestra convivencia pacífica a los nuevos tiempos. Entonces yo pienso que la administración del presente y del futuro se va a abocar a un gran consenso y a los movimientos de la geopolítica en la República Dominicana. Licenciado Álvarez. Bueno, yo creo igual que Janel, que realmente la primera parte, por lo menos del periodo, de este nuevo periodo que comienza ahora, va a estar signado por las reformas. El presidente ya lo ha anunciado, no va a ser una sorpresa, comienza con una reforma constitucional y va a seguir con la reforma fiscal, viene la reforma laboral, viene la reforma de la seguridad social, viene la reforma eléctrica, que todavía ha quedado muchos tropezones, ¿no? Y hay un aspecto importantísimo dentro de ese esquema de reformas que vienen durante la primera parte de este periodo de gobierno, y es que el presidente de la República va a contar con el apoyo de mayorías como no se había visto hace tiempo ya en las cámaras, en las dos cámaras, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. O sea que no va a haber excusa de que no se puede aprobar una reforma porque no se tiene el apoyo necesario. Va a contar con el apoyo desde el inicio. La mayoría que va a tener en el Senado y en la Cámara de Diputados sobrepasa las 2/3 partes que se necesitan. Pero esas aprobaciones van a ser unilaterales. No, bueno, el presidente ha anunciado que va a haber consenso. El esfuerzo de consenso, bueno, ya hubo esta semana, por ejemplo, con la reforma constitucional que la anunció en su programa La Semanal y reunió este martes en el Palacio Nacional 55 abogados. Más de 50 abogados, allí estuvimos escuchando cuáles son los planes de la reforma constitucional y opinando al respecto, ¿no? Va a haber el esfuerzo porque haya consenso. Ya se envió inclusive al Consejo Económico y Social con la finalidad que también por esa vía se pueda discutir la reforma constitucional, pero lo importante es que no va a haber excusa, porque consenso, no hay consenso, y si no hay consenso no hay reforma, a pesar de tener la mayoría. Yo creo que en esta ocasión puede ser diferente, y se hace el esfuerzo por el consenso, pero al final tiene que haber una reforma. Bien. Sí, yo pienso que esa pregunta, o sea, cuáles son los retos, bien amplia y tiene un componente político, un componente económico y un componente social. En lo económico, como bien dijo Janel, hay
anunciada una reforma que todo el mundo sabe que es necesaria, dado que las transformaciones que se iniciaron en los 90 llegaron a su límite y es necesario revisar todo el aparato fiscal para poder seguir llevando desarrollo a esta sociedad. Eso es en lo económico. Ahora bien, esa reforma que todo el mundo está esperando en el aspecto fiscal genera ciertos ataques, ciertos enfrentamientos, y uno de los grandes retos es ver cómo se pueden equilibrar las voluntades, las necesidades. En el plano que tiene que ver con lo político, continúan las reformas, con la reforma constitucional anunciada por el señor presidente Luis Abinader en 4 ejes específicos, pero ya empiezan sectores de la oposición, quizá no tan significativos, pero que tienen la capacidad de influir en sectores que sí generan opinión, a criticar estos anhelos e intentos de reforma que son necesarios para diferentes cosas que ya se han explicado a través del mismo anuncio. Y entonces en lo social tiene que ver, el gran reto es cómo el presidente logra que la población entienda la urgencia y la necesidad de todas estas reformas y esos cambios, de manera que se pueda equilibrar entre quienes se oponen a lo mismo y esa necesidad que hay de ellos. Bien, licenciado Rodríguez. Sí, yo creo que la prioridad debe ser darle el toque reformador en estos 4 años al Estado que él ha prometido. Yo creo que él va en esa dirección. Si ustedes ven, los únicos 3 decretos de aplicación inmediata van en esa dirección: el administrativo, administración pública y un comisionado de reforma del Estado, que ya están trabajando antes del 16 de agosto. Creo que debe establecer las prioridades. A mí no le vi sentido esto que se comenzara por la Constitución. Ahí no hay ninguna urgencia en ninguno de los 4 aspectos, 2 nuevos. Él había prometido 2. Lo de la separación de las elecciones, eso es para el 32. Lo de los diputados, la reducción, eso es novísimo, pero además eso es insignificante. 1.000 millones, para la CEN 800 millones. Coincido con Finjo, que dijo que le manden eso a la Junta para que dé su opinión, porque más que otra cosa, cantidad debe ir a la representación del Congreso. Por ejemplo, un senador por Pedernales gana con 5.000 votos y el de Santo Domingo con 300.000, pero es el mismo voto. Ahí habría que ver. Pero él debe poner ese toque reformador, debe establecer las prioridades. Yo creo que lo prioritario era lo económico y la seguridad pública. Otro aspecto es que él debe ahora dejar un sello, la impronta. Todavía no se ve cuál va a ser el sello de él. Claro, tiene 4 años por delante. Alguna gente dice, no, que el monorriel de Santiago, pero bueno, el monorriel es un mismo metro que el teleférico, los Alcarrizos. Bueno, es una continuación de algo que ya estaba hecho. No se ve cuál va a ser esa impronta. El tercer aspecto es en lo político. Él tiene que solidificar su liderazgo en el partido y garantizar que permanezca en el poder el partido, al punto que creo que la gran gloria de él sería que se abra un ciclo político, aquí hasta el 36, algo así. Y lo otro es que él debe garantizar ahora su legado. Hay un desaguisado monstruoso, como diría Jiménez Grullón en su tiempo, que se convocaron a los que aspiran a la presidencia y ahora los que han creado un ruido. Él dice que va a ser lo suficientemente democrático y transparente en ese sentido, pero no, el que lo suceda a él tiene que garantizarle su legado. Yo creo que en eso él no se va a equivocar. Entonces esos son los 4 aspectos que yo veo: las prioridades, la impronta, el liderazgo en el partido. No descarto que en el 26 él asuma hasta la presidencia del partido, y garantizar el legado, que no venga alguien ahí a embarrarle todo lo que él ha hecho. El licenciado Álvarez habló o rememoró que el presidente ha prometido
una serie de reformas. En alguna oportunidad se habló hasta de 12 reformas, incluyendo la reforma de la policía. No es mucho compromiso, no son muchas reformas para tan poco tiempo. No estará el país inmerso en un ciclo de reformas que pueden, lejos de ayudar a reencauzar el país, eso no podría estancarlo y crear fricciones en el ambiente político nacional. El tema aquí es, ¿qué legado pretende dejar el presidente Abinader al país? Bueno, se señalaba que cuál obra, porque aquí todo el mundo siempre piensa en obras de infraestructura, pero el legado no necesariamente tiene que ser dejando un metro, también puede ser institucional. Y yo creo que es necesario en República Dominicana enfatizar el aspecto institucional. Y yo creo que este marco de reforma pudiera ayudar en esa dirección, porque yo difiero en ese aspecto, ¿no?, de la oportunidad, cuáles son las prioridades. Todas las reformas son importantes. La constitucional no es menos relevante que las demás. La constitucional, en los 4 puntos que se han planteado y otros que no se han planteado, pero que son necesarios. Pero o sea, ¿es absolutamente necesaria una reforma constitucional en este momento? En mi opinión, es una prioridad nacional en este momento una reforma a la Constitución. Y yo te preguntaría, y una pregunta. Y en el 2010, ¿era necesaria una reforma constitucional? Y hubo una reforma constitucional profunda. Y todas las anteriores, ¿había necesidad de esa reforma constitucional en ese momento? Tampoco. Entonces, ahora, bueno, si quieren comenzar con la reforma constitucional, teniendo la mayoría que tienen en el Congreso, eso no debe generar mucho ruido. Los 4 puntos son muy claros. Yo soy de lo que opino que la Asamblea Revisora no va a poder excederse. Hay algunos abogados que entienden que una vez apoderada la Asamblea Revisora puede modificar lo que sea. No estoy de acuerdo con esa opinión. Creo que la Constitución es bastante clara de que se necesita una ley que declare la necesidad de la reforma y que establezca cuáles son los artículos que se van a modificar. Sí, una convocatoria ad hoc. Eso lo entendemos, pero una vez instalada la Asamblea, cualquier constituyente puede proponer cualquier cosa. Pero yo soy de lo que creo que no debe salirse del marco de lo que la ley que declara la necesidad de la reforma ha establecido. Ahora, de todas maneras... ¿Y qué pasa si se salen de ese...? Bueno, estarían violando, en mi opinión, las disposiciones que establece la propia Constitución de la República. Pero ese no es el aspecto principal, porque al fin de cuentas, Danilo Medina modificó la Constitución en el 2015 para poder reelegirse, ¿no? Bueno, modificó un artículo. La Constitución la modificó, o sea, fue una modificación a la Constitución de la República, como ha ocurrido siempre. Por eso la gente dice, no es necesario poner candados porque el presidente Abinader ya no puede reelegirse con la Constitución que tenemos actualmente. Y yo soy de lo que creo, muy bien, pero ¿quieren ponerle 2 candados más? O 10 candados más, pongámosle todos los candados que sean necesarios. Pero si se rompe un candado, porque la reforma, si hay una llave para romper un candado, aparecerán otras llaves para romper todos los otros candados. Porque no hay nada absoluto en la vida, Miguel. No hay, estamos hablando de la independencia del Ministerio Público, del Procurador General de la República. Nunca va a haber seguridad 100% de un Procurador General de la República completamente independiente. Eso depende de muchísimos factores, incluyendo de la persona que se nombre. Ahora, tú puedes crear las condiciones para que esa independencia pueda ser ejercida con eficiencia por una persona que llegue. Y yo creo que hay varias condiciones que se están planteando que ayudan en esa dirección. Inamovilidad del procurador durante su periodo, no va a poder ser destituido excepto por juicio político, pero además el Procurador General de la República no solamente que es inamovible, sino que es designado ya no directamente por el presidente, sino que el presidente propone a un Consejo Nacional de la Magistratura que él va a tener el control de ese consejo. Perfecto. Ahora mismo con la mayoría que tiene va a tener el control, pero lo que estoy diciendo es que se reduce la discrecionalidad. No es perfecta, pero se reduce la discrecionalidad. Y el tercer elemento para crear independencia, ya mencioné 2, el tercero es el tema del perfil del Procurador General de la República, el perfil apartidista. Durante los últimos 5 años, antes de su designación, no puede haber sido dirigente de un partido político, candidato Eso está en el texto de la reforma. Eso está en el texto que se propone en el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma, que no puede haber sido ni dirigente político ni candidato durante los últimos 5 años. Eso ayuda. Tú dirás, ¿y por qué se le prohíbe a los miembros de partidos políticos llegar a la Procuraduría en los últimos 5 años, esa limitación?
Bueno, sencillamente porque la experiencia que tenemos en República Dominicana es que muchos de los que han llegado ahí desde los partidos políticos llegan con una agenda del partido político, no de la justicia dominicana, sino del partido político. Y eso tiene que terminar en algún momento. Bueno, yo estoy viendo a Pancho muy comprometido con esta propuesta que se hacen. Incluso eso del Ministerio Público, del Procurador, ya hay un debate instalado al respecto, porque varía la forma de un decreto a la sugerencia que haga el presidente del Consejo de la Magistratura. Se dice que se está castrando al Consejo del Ministerio Público. Pero yo voy a las prioridades. El presidente dijo cuál es su proyecto, que él va a someter el 16 de agosto y que va a reunir a los legisladores de su partido. Ahí creo que cometió un exceso grave, gravísimo el presidente con un so pena que dijo. Que él dijo, me va a reunir con los legisladores, voy a someter eso. Y planteó, eso es lo que hay que aprobarlo. Diciendo incluso hasta que no debatan, yo no sé. Es decir, que me llama la atención lo contentos que salen ustedes de una reunión con 55 juristas. Ustedes fueron a socializar eso, pero eso no se va a modificar. Dijo Antoliano, bueno, si hay que incorporar algo, pues ya el proyecto que se va a someter. Yo creo que se han puesto la carreta delante de los caballos y hay un proyecto y que se va a someter el 16, eso que está ahí. Y pueden recabar ahora todas las opiniones. Ahora yo digo las prioridades. Esa reforma constitucional, los 4 aspectos, tú lo introducías dentro de 2 años y era igualito que lo introdujera el 16 de agosto ahora. Por eso yo digo, prioridad, lo económico y la seguridad pública. Bueno, evidentemente de todas las reformas que se ha planteado, la que parece que tiene más prioridad por el efecto que tendría en la economía dominicana es la fiscal. Pero el presidente ha hablado de la necesidad de recaudar más fondos, el gobierno necesita más dinero, pero no habla de reducción del gasto público. Y eso puede tener, esa reforma, la discusión de esa reforma podría tener repercusiones sociales muy graves en el país, como la tuvieron otras reformas de esa naturaleza en el pasado. Pero yo creo que hay un consenso colectivo. Todo el aparato productivo nacional sabe que hay que reformar la base impositiva. Sí, o sea, la sociedad dominicana no puede transitar en que la clase media sostenga la carga total del pueblo dominicano. Aquí hay personas que en nombre de la pobreza no pagan impuestos y otros que por cuña de la riqueza tampoco lo pagan. Entonces, la clase media dominicana no puede seguir pagando el 90% de la carga impositiva en un país donde la gente no tiene para pagar la luz, pero no apaga el aire acondicionado, que se roba la luz. Y usted levanta un dron en cualquier sector popular de la República Dominicana y encuentra que hay aire acondicionados de pistones, ni siquiera inverter, que no se apagan el día entero. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que reformarlas. Ahora, yo creo que el resultado final de cualquier reforma que el presidente levante en su presentación de la gestión 2024-2028 tendrá que ser avalada por el colectivo, porque algo puede ser legal y no legítimo. La sociedad dominicana merece que nosotros revisemos aquí el sistema educativo, que el 4% para la educación no ha servido para nada. La calidad de la educación dominicana todos los días es peor, y con el agravante ahora de que los niños no tienen aula mientras los haitianos están sentados, eso ha agravado la clase social dominicana. Nosotros tenemos que revisar las pensiones de la ciudadanía. Aquí no es posible que un ciudadano que le dedicó 35 años a la Policía Nacional, que se fue con el rango de teniente, tenga un salario de 8,000 pesos. Eso es un crimen. Y ahí tenemos a muchísimos pensionados que si no es por su familia estuvieran muertos hace tiempo. Y hay muchos pensionados privilegiados que nunca sirvieron al Estado. Pero esa es una minoría. Yo siempre me enfoco en la mayoría, porque eso puede ser un pensionado que tenga algún vínculo de poder con el tránsito pasajero del efímero poder que tienen los partidos políticos. Ahora, con el término de cuándo se empieza la reforma, yo quiero apuntar aquí lo siguiente. La sociedad dominicana debe de dejar de pensar en periodos constitucionales de un partido. Nosotros tenemos que hacer una agenda nacional a 30 años, que no importa quién gobierne, las cosas positivas de Luis la continúe el que llega en el 28. El 28 es muy incierto. Nadie puede tener miedo de que la continuidad del 28 no va a seguir los límites de Leonel, de Danilo, de Hipólito, de Luis. Nosotros no hemos pasado la vida entera en la República Dominicana, desde la fundación de la República, remontando proyectos porque cada quien quiere hacer su parte y no continuar lo del otro. Yo creo que el presidente está claro en que su reforma, la reforma que él va a proponer a partir de ahora,
debe ser una reforma a largo plazo. Sí, eso hay que discutirlo. Y los demás miembros de los partidos políticos, yo creo que le hacen un flaco servicio al país aislándose de las discusiones. La discusión de todas las reformas, la fiscal, la constitucional, la laboral, la médica, todas, debe tener la mayor capacidad de consenso, donde todo el mundo participe y que se escuche en el liderazgo nacional. Bueno, yo creo que esa es una aspiración de todo el mundo. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Estamos hablando desde un principio sobre los retos que debe encarar el presidente Luis Abinader a partir del 16 de agosto cuando se juramente para un segundo mandato que, de acuerdo con algunos abogados, tendría que ser el último debido a la Constitución de la República que establece un límite de 2 periodos y nunca más. Ahora, es evidente que entre la constitucional, la reforma constitucional y la reforma fiscal y las otras que el presidente ha enumerado, la fiscal tiene cierta prioridad porque está directamente relacionada con la situación que está confrontando la economía dominicana. La deuda sigue creciendo, el gobierno ha estado pagando atrasos de deuda con nuevas deudas y eso incrementa la deuda, etcétera, etcétera. El presidente ha dicho que necesita más impuestos, que necesita más ingresos porque no alcanzan para llenar todas las necesidades del gobierno dominicano, pero el presidente no ha hablado una sola vez de su intención de reducir el gasto. Y entonces mucha gente entiende que si es una reforma que mantiene los privilegios de la reforma actual, es decir, las exenciones fiscales que alcanzan alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto, y se le imponen nuevos impuestos a la clase media, la situación podría provocar muchas protestas sociales en el país. Y eso preocupa a mucha gente, porque todo el mundo entiende que para que el presidente pueda hacer o llevar a cabo sus propósitos de conducir al país por mejor sendero, necesita navegar con vientos tranquilos. Pero hay que separar que lo que usted dice en principio, estamos de acuerdo, hay que revisar las exenciones a todos los bloques económicos, pero también hay que ser justo. El gobierno del presidente no ha sido un gobierno sobrio en el gasto. Aquí no hay fiestas, aquí no hay alborotos, aquí no hay escándalos donde el presidente ha gastado el dinero de la finanza pública en temas personales. O sea, tenemos una situación de cultura nacional, pero la mayoría de los funcionarios del gobierno, del presidente, por lo menos en el periodo 2020-2024, que han querido excederse en la fiesta que da el poder, han sido apartados. O sea, que una cosa es revisar las exenciones a ese bloque económico que durante mucho tiempo recibe del Estado y otra cosa es administrar el gasto. Licenciado, pero hay una serie de gastos en el gobierno dominicano que son superfluos. Por ejemplo, 9.000 millones de pesos en gastos de publicidad durante la campaña electoral. Absolutamente. Yo creo que no puede haber una reforma fiscal sin mirar el gasto. Es indispensable que el tema del gasto preceda inclusive el tema de la modificación de los tributos. ¿Por qué? Para darle legitimidad al proceso y porque ninguna reforma fiscal es sencilla, es fácil, es simpática. Ninguna reforma fiscal. Los impuestos no son simpáticos ninguno, ¿no? O sea que realmente el gobierno tiene un gran reto ahí porque sobre todo no puede dilatar demasiado el inicio de la reforma fiscal. Si no la hace en el primer año, no la va a hacer ya. O sea que yo creo que es importante colocarlo, y lo hemos visto en el pasado, ¿no? Un gobierno hace una reforma fiscal al inicio, nunca a mitad de gobierno o al final del gobierno. El problema es que si solo cuenta con el apoyo del Congreso, posiblemente las reacciones serían muchas. Pero se está llamando un consenso ciudadano. El presidente ha hecho una convocatoria abierta. También hay que entender, don Miguel, que la gente no puede excluirse por temas políticos. El liderazgo político dominicano que debe de revisarse, sobre todo el de la oposición, no puede excluirse del proceso de discusión por un tema político partidario. Aquí todo el mundo tiene que discutir y hay que escuchar a la clase social. Hay que escuchar a los sectores vivos de la sociedad. Para que nosotros tengamos una reforma de cualquier índole, tiene que haber participación total del pueblo dominicano. Sí, pero esa participación tiene que tener oídos
en el gobierno. Pero lo tiene. Mira, Sí, con un político y un abogado. Sí, hay un detalle en esto y es lo siguiente. Y es lo siguiente. Yo pienso que el presidente ha dejado ver la intención de él en esto. Pues, como se ha dicho antes, la capacidad legislativa la tiene para pasar cualquier propuesta. Sin embargo, el presidente no se ha valido de ello, sino que está llamando a consenso. Y como dijera inicialmente Janel, la oposición política no puede sustraerse de ese proceso de reformas, y sobre todo en la fiscal. Si queremos revisar las exenciones que se han otorgado en el país a diferentes sectores, que no ha sido así medalaganariamente, ha sido con objetivos específicos. Pero es el momento ahora, en una reforma fiscal, de que la oposición se integre y que se revise todo esto. Si hay que revisar los incentivos a la industria minera, por ejemplo, importante que venga, pero tienen que insertarse, integrarse y ver qué es correcto, qué se puede modificar y en base a qué precisamente se dan esos incentivos, porque los incentivos que se han querido satanizar en nuestro país no son malos per se, porque la mayoría de los estados, la mayoría de las economías tienen incentivos. Ahora, los incentivos no se dan porque yo te quiero dar, porque tú eres bonito, porque tú me caes bien. No, se atrae inversiones y se quieren desarrollar un sector específico y por eso se dan incentivos. Los incentivos para atraer inversiones tienen plazo. Precisamente, pero se necesita, si el Ejecutivo está llamando a establecer consenso a negociaciones, pues es el momento, como decía Janel inicialmente, de que la oposición no satanice eso y se sustraiga, no, tiene que integrarse, precisamente para cosas que de pronto tal vez no se ven, se puedan ver, pero hay que discutir integrados. Mira, No por detrás, azuzando una candela donde el Ejecutivo ha tratado de ser en eso transparente. Y desde un principio el presidente Luis Abinader, acordémonos del Consejo Económico y Social, todas estas reformas se empezaron por allí, que usted hablaba ahorita de esas 12 reformas iniciales. Entonces el presidente Luis Abinader desde un principio ha dado muestra de que le interesa la negociación, no prevalecer en las mayorías que tiene. Entonces es necesario, en ese sentido, que la oposición se integre a estas negociaciones, porque de pronto podría analizarse cada una de estas exenciones que se han hecho y tal vez modificar, ver a cambio de qué son cada una de estas, si ha dado resultado y si no. Mira, hay que salir rápido de la reforma constitucional para entrar a lo fiscal, que yo creo que es lo prioritario. Sobre el gasto, ya el ministro de Economía dijo que ese gasto no se va a reducir. Y sobre los incentivos, yo recomiendo prudencia. Andy Daguarre escribió un artículo hace como 2 lunes defendiendo los incentivos al turismo y con números demostró que si tocan esos incentivos podría salir más la sal que el chivo, como se dice. Pero yo creo que un presidente que sale con un 57% tiene que hacerla ahora. No hay presión, él no tiene presión para hacerla ahora. Ahora bien, yo insisto en lo del legado y en la parte política. De nada valdría cualquier esfuerzo si al PRM lo desalojan en el 28. Por eso yo hablaba de que el PRM debe garantizar la continuidad del poder, pero lo primero es hacer un buen gobierno 24-28. Si no, de ahí se cae todo. Segundo, él tiene que solidificar su partido, consolidar su liderazgo, porque ya él es el líder de ese partido. Y tercero, tiene que organizar, eso lo va a hacer él mismo, la sucesión, para darle continuidad a su obra de gobierno. Pero yo creo salir de la constitucional lo más rápido posible. A veces uno se siente hasta ridículo, porque en el país entramos a unos grandes debates nacionales que aparecen de la nada. Ya estamos metidos en esto, está bien, vamos a salir de eso y vamos a entrar a la real reforma, la fiscal, que orilla otro gran tema que es eléctrico, el sector eléctrico. Eso se está comiendo. El gran dolor de cabeza del Estado. Pero yo creo, Miguel, que el gasto público no se puede satanizar. El gasto público es necesario. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la oposición? Reclamar un gasto público productivo. Y yo pienso que el presidente ha sido claro en eso, porque el presidente habló de duplicar el Producto Interno Bruto de la Nación en el mediano y largo plazo. Incluso se ha hablado de una serie de inversiones que son necesarias.
Ahora, para todo esto se impone tener los cuartos, y para los cuartos necesito reforma fiscal. Y con respecto al gasto público, que definitivamente debe ser una parte importante del inicio del proceso de reforma fiscal, pues es un tema de relocalizar el gasto público. O sea, tú lo mencionabas, 8.000 millones de pesos en publicidad no tiene ningún sentido. Era casi pecaminoso inclusive en la época electoral, porque tenía una finalidad electoral, rompiendo la equidad que manda la Constitución de la República inclusive. Pero bueno, no solamente es el gasto de publicidad, el gasto, por ejemplo, que tienen en el Congreso por asistencia social, que es una función que no le corresponde al Congreso, a los legisladores, el famoso barrilito, ¿no? Y los bonos con cada protesto, el Día de la Madre, el Día de los Padres. Pero modificar esto, suprimir el gasto en esos aspectos específicos, ayuda a legitimar el proceso de reforma fiscal, a darle sustento y apoyo al proceso de reforma fiscal. Pero yo pienso que hay algunos gastos que superan en prioridad lo que ustedes sabiamente dicen. Porque el gasto de publicidad puede ser molestoso, el gasto del barrilito también. Pero el gasto con los ilegales dominicanos, extranjeros que están en el territorio no dominicano, eso es muy molestoso. Y es un crimen también. Nosotros gastar la cantidad de millones que gastamos en las parturientas haitianas, en los niños haitianos en las escuelas, eso molesta también. Porque todo lo que se lleva aquí, un proceso quirúrgico, a cualquier persona en un hospital público, se conecta directamente con el impuesto que usted paga hasta en una comida en un restaurante. Entonces, ese impuesto que el dominicano paga para sustentar una invasión total en el territorio nacional debe ser la primera prioridad de la reforma y cómo discutirla. El presidente... Porque cualquier cosa de publicidad es importante, pero don Miguel, nosotros tendremos que volver ahora, en estos 4 años, a un 27 de febrero. Pero el presidente de la República, que ha hablado de que le ha logrado darle calidad al gasto público, ha anunciado, y causó mucha sorpresa su anuncio, de que ha cambiado el local para su juramentación de su segundo mandato y lo ha trasladado a el Teatro Nacional. Y se convirtió en un tema de debate nacional. Bueno, pero está bien, pero yo digo, eso implica, a pesar de que puede ser insignificante al final, en términos de inversión, pero ¿qué necesidad hay real? Un tema de logística. ¿Qué necesidad hay de eso cuando incluso la Asamblea Nacional se va a celebrar de todas maneras porque los diputados y los senadores se van a juramentar ese día y se van a instalar y de ahí van a salir en 6 autobuses alquilados. En 6 autobuses alquilados. No sé en qué compañía. Y tengo entendido... Se pensó hacerlo desde el metro, pero tendrían que subir a pie a la estación de la lotería. Está ahí mismo el metro. Sí. Pero, no, tú vienes los legisladores a pie. No, a mí me parece, pero la asamblea está pero pero a mí me parece, eso es muy depreciativo. No, a mí me parece porque un capricho. La homilía vamos a hacerla en otro sitio y no la hagamos en la catedral. Cuando sube un presidente populista, eso va a juramentar en el Estadio Olímpico con 35.000 gente. Sí. Yo creo que es necesario, porque ¿cuál es el motivo, la petición? Que habrá muchos invitados. Sí. Invita menos, entonces ya es sencillo. A mí me parece un capricho. Sí, es un capricho. Y a mí me parece algo irrelevante. Exacto, eso no irrelevante. Para mí no irrelevante porque es un menosprecio. A mí yo lo veo como un menosprecio a la solemnidad de la Asamblea. Claro, tú quieres volver a la época en que la silla de Balaguer había que trasladársela por tu plata cuando le iban a... No, yo no estoy de acuerdo con ustedes, los símbolos, eso no era solemnidad. Los ritos, la majestuosidad de una juramentación, ustedes la traten así. No, pero yo eso hay que modificarlo. Los ritos hay que modificarlos. Bueno, por ejemplo, yo soy abogado. Estoy loco porque quiten la toga y el birrete como... Pero que está bien. Tú puedes llegar en cuero, desnudo, y está bien. Eso no es así. No, porque tú estás cualquierizando. El respeto no está necesariamente en ese tipo de No, eso hay ritos, son solemnidades. Pero el presidente estableció y dijo claramente cuáles fueron los motivos por el cual el Congreso va a convocar la Asamblea Nacional en el teatro por un tema de comodidad de invitados. Ahora bien. Sí, pero eso es está bien, invita menos gente. Pero eso no influye absolutamente nada, ni en la juramentación. Envía un mensaje equivocado. Un mensaje, pero don Miguel, un mensaje. Tú ves cómo lo irrelevante de repente se apodera. Es que no es tan irrelevante.
Loco, Si usted invita, es una pifia que se quiere cualquierizar. Si usted invita a su casa a 2 personas a dormir, usted puede darle su habitación o darle la habitación de servicio. Pero ¿y por qué no lo hacen en casa de campo? La casa es de los legisladores. ¿Por qué no lo hacen en casa de campo? La Asamblea Nacional, escúcheme, la Asamblea Nacional constituida ese día va a juramentar el presidente en el Teatro Nacional y ese evento no va a pasar de 3 horas o de 4 horas. Terminó ahí, eso no es algo relevante. Pero el problema es el gasto, aunque pueda resultar el gasto es lo de menos. Hasta con donaciones privadas se hace eso, pero a mí me parece que es un irrespeto a la solemnidad del salón de la... Y respeto a la solemnidad que diputados se juramenten sin saber qué pasó el 27 de febrero. Eso sí me preocupa. Tú puedes arropar el Teatro Nacional de toda la solemnidad que tú quieras. O sea, ese no es el punto... Hasta cambiarle el color a la silla. Pero, ¿con qué alfombra te reciben en el Congreso Nacional? Alfombra roja. Con una alfombra roja, o sea... Pero los sillones son rojos en el Teatro Nacional y aparentemente lo están cambiando para azules. Según leí yo en un sitio, en las redes. Porque se supongo yo que ese azul significa que es el color del partido. Pero el presidente, de cara al periodo que viene, 24... Pero si me lo permite, licenciado, vamos a hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, sobre los retos que debe encarar el presidente Luis Abinader cuando se juramente el 16 de agosto para su segunda administración. Bueno, hemos hablado de que entre los principales retos está la reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, la eléctrica, la de la Policía Nacional que no termina. Pero en 4 años puede un gobierno adelantar todas esas reformas sin descuidar otras tareas que pueden resultar cotidianamente más importantes que esas. Es que el primer paso en la vida es empezar. Nadie llega a la meta sin iniciar en un primer paso. El presidente está colocando las bases necesarias para que el país avance en una dirección constitucional y fiscal que él entiende. Y el pueblo votó por él, que eso es un detalle que hay que contemplar aquí. Hay gente que quiere que la reforma la haga otro, pero el presidente de la República, que es el líder político de un Estado, en un periodo constitucional, es Luis Abinader. Ahora bien, lo que el presidente ha propuesto en términos de funcionarios, que eso sí es importante sobre el tema en cuestión, el presidente pretende gobernar con la mayor cantidad de jóvenes y mujeres preparadas en su nuevo periodo constitucional. Y eso sí es importante. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros como sociedad de cara a una continuidad con una batalla que tenemos que está por encima de todas las reformas, que es la batalla con la invasión haitiana? Entonces el presidente, si se juramenta en el teatro, si no se juramenta en el teatro, al final lo importante es la calidad de los funcionarios y el compromiso patriótico que tengan de cara al futuro. Porque si nosotros seguimos aquí dándole la espalda a la invasión haitiana, a mí me preocupa que el orden constitucional dominicano se interrumpa. ¿Usted entiende entonces que el gobierno no le está prestando la debida atención al problema? Yo entiendo que todos no le estamos prestando la atención. Ni la oposición. Incluyendo el gobierno. Incluyendo el gobierno, la oposición, los sectores empresariales, los sectores comunicacionales, los gremios. Aquí todo el mundo se está dando la espalda al problema haitiano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el tema haitiano es un tema continuo en la agenda de la República Dominicana. Va a seguir siendo así toda la vida, porque al fin de cuentas compartimos una isla y eso no va a cambiar en ese sentido, ¿no? Si de buenas a primeras se invirtieran los papeles y si República Dominicana fuera el que tuviera un mayor nivel de pobreza con relación a Haití, la migración va a ser desde los dominicanos hacia Haití. Yo creo que... Algo imposible de lograr. En 200 años, bien, en 200 años ellos van todos los días peor. Pero el tema es que el tema migratorio hay que manejarlo con mucho cuidado, porque nosotros formamos parte de un concierto de naciones. Sí, pero hay que ponerle el límite, ¿no? Hay que poner orden. Pero claro, el límite está en la ley, en aplicar la ley de migración. Pero no se aplica. Claro que no, y entonces hay que aplicar la ley de migración, con las consecuencias para aquellos que la violen, siempre y cuando se respete siempre el debido proceso, porque alguien dice, no, hay que seguir deportando a los haitianos. Sí, hay que seguir deportándolos cumpliendo con el debido proceso. Eso cuesta dinero, cumplir con el debido proceso. Y mantenerlo aquí cuesta mucho más. Pero cuesta dinero, pero es un dinero bien invertido, porque cuando tú atropellas
eso no va a ser aceptado por la comunidad. Pero no hay que atropellarlo, lo que hay que frenar pero es eso es lo que que en ocurre. una escuela el 95% de los que se inscriban sean haitianos. Lo que hay que frenar es que en un hospital de 20 camas, 18 estén ocupadas por haitianas. Lo que hay que frenar es que no hay posibilidad de que usted se levante en su casa y que las primeras 8 personas que usted vea en la calle sean haitianos. Entonces, En nombre de esa legislación internacional, nosotros no podemos aquí enterrar los sueños de Duarte, de pero Sánchez, de Luperón. por eso entonces es que hay que tomar el tema de la migración en serio. Yo no creo que... Pero no debería ser esa una de las reformas principales que el gobierno debería abordar en estos próximos 4 años en lugar de... Para mí es la primera. Yo creo que ese es uno de los retos que enfrenta la nueva administración de Y cualquier gobierno. y cualquier gobierno dominicano, porque es un problema en el tiempo y se necesitan consensos para poder enfrentarlo con éxito. Pero yo pienso, como decía Pancho, que en cualquier conversación seria entra un temita y distrae. Nosotros nos distrajimos del tema principal de los retos hablando de la juramentación en el Teatro Nacional, la toma de posición. Bueno, pero la juramentación está íntimamente ligada a los retos. Pero Miguel, ¿De qué manera? la Asamblea Nacional... Bueno, porque si no hay administración, no hay retos. Pero la Asamblea Nacional son donde están reunidos los legisladores. Concluye el mismo día. Y concluye el mismo Al otro día. día el presidente no va a Exacto. despachar del teatro. Pero exactamente, pero ¿qué se va a hacer con toda esa reparación Sí, del es que lo teatro? que se Pero hizo. volver otra vez. Pero perdón, yo traje el tema, no quiero quedarme ahí, porque estamos perdiendo de vista que precisamente el presidente Luis Abinader y su partido ahora mismo, en este nuevo periodo, van a controlar el aparato legislativo. Sin embargo, a pesar de todo eso, el presidente Luis Abinader ha presentado propuestas que realmente limitan su poder. Y esto como que lo vemos y le pasamos por encima. Entonces, por primera vez tenemos un presidente, creo que de Juan Bosch, que aprobó una constitución que no le permitía reelegirse. Vemos por primera vez después de Bosch a un presidente en la época moderna que él mismo se está limitando las posibilidades. Usted mismo lo dijo ahorita. No, él no se está limitando las posibilidades porque las posibilidades de él se agotaron. A menos que no haya una reforma constitucional. Sí, en el aspecto legal, pero en el aspecto histórico, usted mismo lo dijo ahorita. Pero ¿Con cuántos años termina él? Perdón, Pacho, ¿con cuántos años termina él este periodo cuando lo inicie? Con 61, ¿no? No, pero esa parte no importa Sí, con cuánto pero- termine. sí, no, lo que quiero Pero decir... tiene, él empezó tiene muy la temprano. mayoría para reformar la Constitución. Lo tiene. Entonces, permitir la reelección en el 28. Claro, entonces no lo hace. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que vigilar. Porque yo no soy de lo que creo que hay que creer ciegamente. Pero Yo las personas No, que creen en la democracia saben que el ejercicio prolongado del poder conduce irremediablemente a un gobierno de fuerza. Y por eso todos los presidentes que hemos tenido desde la muerte de Trujillo han dicho que 2 periodos y nunca más es suficiente. Entonces, ¿por qué imponerle, por qué quitarle ese límite a la Constitución de la República? No, pero aquí hay un consenso colectivo. Aquí todo el mundo sabe que nadie aquí puede gobernar 3 periodos consecutivos. Nadie. La sociedad dominicana está preparada para que una persona gobierne 2 periodos y se vaya. Si el presidente Luis Abinader se está quitando la posibilidad de una reforma que tiene los números para hacerla, es un hecho positivo. Claro, Ahora bien, claro. para los que hablan que Luis va a terminar muy joven, es que empezó muy joven. Y no es un delito terminar joven. Luis puede ser precisamente un ente internacional de consulta. Puede ser un equilibrio nacional de consulta. No es un delito. Y eso Usted es parte terminar de 2 su legado. periodos con 50 o 60 años y No, pero retirarse. nadie le puede Pero están agregar edad. satanizando en el país de que Luis va a terminar muy joven. Cuidado, pero si terminó joven, fue porque empezó joven. Y ese es su legado, Además, eso es parte de su legado. Yo creo... En América Latina los presidentes... No, yo creo que hay que seguir enfocado en los retos. Anel decía, parece que está orejado, que va a gobernar con la mujer y los jóvenes. No, por el hecho Yo quiero de verlo eso. No, No, yo- pero te estoy diciendo, está orejeado. Oye, en estos 4 años que terminan ahora, tenía 2 mujeres en un gabinete de 22 posiciones. Sí, de 22. En un momento habían 3. No pasó nunca del 12%, a pesar de No, que... profesor, pero En ese- realidad nada más a había pesar una de que- porque en el Ministerio de la Mujer no podía nombrar un No, hombre. pero bien, No, lo que pero quiero- no. pero está No, bien. pero es que Pero voy a otra brevemente. cosa. Lo que yo te digo, si tú estás orejeado, ojalá eso podía ser también un aval grande para esta nueva gestión. la muestra. Que incorpore muchas mujeres. y Sí, muchos pero la hombres. muestra es un botón, porque tenemos a Farid en el Ministerio de Interior
tenemos a un jovencito en el ITLA, tenemos un jovencito en el Ministerio de Administración Pública. Los pocos decretos pero que que está ha bien. emitido No me, son jóvenes no y me mujeres. cuente la gobernadora que son mujeres. Es importante. los directores Hasta ahora el gobierno no tiene. No, un no, buen ha récord en esa fallado, materia. No tiene un buen récord. en esa enormemente ha fallado con la Pero mujer va a y todo. cambiar esa tenacidad. Por eso te digo, no yo estoy saludo diciendo- que tú estés orejeado. Parece que tú estás en el inside porque tú dijiste aquí, saludando que va a gobernar con jóvenes y con mujeres. Yo la saludo. Vámonos al diálogo ahorita. Y creo que es fuera. conveniente para el país. Yo creo que sí, por Que eso, por eso que el estoy relevo saludando. sea ahora. Pero mira, volviendo a los retos, hay un entorno internacional totalmente adverso, que puede variar cualquier proyección que nosotros hagamos aquí. Y no solamente en el otro continente, sino Y prácticamente el a la gran puerta del reto país. de Luis, de limitarse poderes, hay un candado, él pone 2 candados, está bien. Y 3 y 4. 3 y 4, eso no es que se esté limitando, es que él va a gobernar prácticamente sin oposición, Alfredo, porque tú has hablado de la oposición. ¿Cuál oposición? Sí, la verdad que. No hay, no es Brilla porque por uno su quiera, ausencia la oposición. no hay una oposición. Bueno, No en estos solamente que 4 está- años, en estos 4 años, Por eso, no eso hubo es- ningún señal de no, pero existencia ahora de- en el nuevo escenario todavía está más disminuida. Pues Y solo eso, lo- eso eso- sobre sus hombros le da mucho peso a él, porque él va a gobernar él. Bueno, Sí, pero pero la también oposición... despierta un peligro, porque la para- falta de oposición. Bueno, yo Claro, sé. eso es lo que Eso es lo que estoy No, advirtiendo. no, yo. y la falta de oposición en un sistema que está siendo atacado por un tema fundamental en cualquier país, que es el patriotismo, genera lo que se llama el vengador social. Y es allí donde está mi principal temor. Si la sociedad dominicana, que tiene una extensión electoral muy amplia, más amplia de lo que dicen, porque aquí la gente vota regularmente porque lo llevan. El voto de conciencia ciudadana aquí no llega al 10%. Aquí todo el mundo vota porque es parte de una estructura, porque conoce a Pancho o porque conoce a Don Miguel. Si alguien aquí despierta el sentimiento colectivo que se abstiene de un proceso electoral, vamos a tener en la República Dominicana un vengador social. Y ese sí es un gran problema, porque el vengador social puede ser positivo o puede ser negativo. Y aquí Bueno, tenemos la experiencia con los redentores en América Latina ha sido fatal. muy fatal, mala. fatal. Pero yo sí quisiera enfatizar en la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros del presidente Luis Abinader por esa mayoría que tiene en el Congreso Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque no va a haber excusas. Es muy fácil decir, bueno, la oposición no me dejó aprobar las medidas, no va a tener esa excusa. O sea que va a depender de él lo bueno o lo malo que salga. Y tiene una Pero ventaja. eso no es nada positivo, por supuesto. Que no haya la posibilidad de que haya oposición en el Congreso. Pero esa es la realidad que tenemos en este Es que la momento. oposición es positiva, don Miguel. La oposición es positiva porque no todo es como Claro, yo pienso. claro. Ah, pero está bien, es que no hay es oposición. que no Pero hay la oposición debe de salir más allá de los partidos políticos. La ciudadanía, yo pienso que nosotros tenemos que empezar a crear una cultura de participación ciudadana real. Usted que dirigía dignamente un organismo. Nosotros tenemos que empezar a construir socialmente modelos alternativos que nos lleven hacia la luz. No tenemos que vivir siempre peleando por posiciones Pero políticas. mira, aprueben el referendo. O sea, si tú quieres darle participación a la ciudadanía, Bueno, pero ¿por qué la oposición no agarra precisamente en este momento de Porque consenso? tiene que aprobarse en el Congreso. Sí, pero se no podía en puede, algo... no No, puede pero, coger como discurso, pero no puede hacer nada. pero ni siquiera eso hace la oposición. Entonces, Pero además nosotros en los últimos 20 años en la sociedad dominicana, porque aquí es el gran cliché de la irresponsabilidad de todos, es que aquí en los últimos 20 años todo el mundo ha tenido mayoría. La tuvo Hipólito en un momento en el 98, en Por eso 2002. reformó la Constitución. En un momento la tuvo Leonel, en un momento la tuvo Danilo y ahora la tiene Luis, porque la sociedad dominicana vota por bloques. Nosotros no tenemos equilibrio democrático. Aquí nosotros votamos en bloque. Cuando es por un lado nos vamos todos por ahí. La discusión de que el presidente no tiene excusa también es un gran reto. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos en estos 4 años, que es el tema principal del debate, de que la mayoría de los problemas sociales que nos afectan se encaminen Bien. a la solución. Caballero, nos quedan solo 2 minutos. Yo tengo una última pregunta. ¿Estos 4 años serán difíciles o el presidente de la República podrá navegar tranquilo, sin posición real? ¿Y qué significaría eso para el país? Yo creo que van a ser 4 años difíciles, aunque no haya oposición, porque son muchas las tareas y tareas difíciles las que están pendientes. Lo hemos estado comentando. La reforma fiscal no es un tema simpático.
cuesta capital político que hay que invertir para lograr resultados. Y eso va a generar dificultades que esperemos que sean solventadas. Bien, licenciado. Yo pienso que estos próximos 4 años van a ser muy difíciles. Primero, por el tiempo. Ya Luis Abinader no va a ser el político nuevo que llegó al poder en el 2020. La continuidad genera cierto cansancio, entonces tendrá que ser muy novedoso y su actuación revolucionaria para lograr continuar insuflando esa empatía y lograr pasar con buenas notas estos próximos 4 años. Yo pienso que los últimos 40 años, estos 4 años próximos serán los más complicados, pero yo tengo la esperanza de que el presidente va a llevar el barco a puerto seguro, a pesar de que los retos internacionales nos van a ajustar con una economía de guerra interconectada. Bueno, hablando de barco y de puerto, él va con el viento a favor, pero los segundos periodos, como dice Alfredo, son de declive, eso aumenta la dificultad, y él tiene grandes retos por delante, que es lo que hemos estado discutiendo aquí, y vuelvo y dejo sobre la mesa lo del entorno internacional adverso. Aquí se habla hasta de tercera guerra mundial, mucha gente, así que uno no sabe dónde puede caer la bola, pero difícil. Bueno, caballero, le estoy muy agradecido por la magnífica oportunidad de tratar este tema con la amplitud, la franqueza y la gallardía con que lo han hecho. Y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.